Bienvenido a la grabación de la clase número 9 o de la clase número 9. No me canso de decirles, pueden hacer todas las preguntas que necesiten, que quieran. La idea no es avanzar los capítulos a la loca. Miren que vamos en la clase número 9, pero realmente no es la 9, realmente es la 11, sino que tuvimos una clase que era sobre las etapas del alma, que por ahí está también. Si alguien no la ha visto o se la quiere ver, me pide porfa que yo se la mande en el Instagram. Y tuvimos otra clase también en la que nos demoramos mucho en unos capítulos, entonces eso no cuenta, o sí cuenta, pero cuenta de otra manera. Entonces digamos que por eso vamos en la clase número 9 el día de hoy, pero realmente estamos en la clase número 11 porque empezamos, si mal no creo, en enero. Vamos despacio, vamos apenas en el capítulo 4, vamos saboreando todo este proceso. Yo voy a ser muy honesta con ustedes, han pasado cosas muy bonitas y yo quiero creer mágicamente que todas las cosas bonitas que han pasado por este curso y han pasado porque hay muchas cosas que se han ido desfragmentando. Este año ha sido un año complejo para muchas personas. He tenido muchos pacientes muy complejizados con lo que ha pasado este año. Creo que hay una explicación de la numerología, hay otra explicación de no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Yo realmente creo en todo y como creo en todo, pues al final, pues realmente lo que yo creo es lo que veo y lo que veo, lo que he sentido de este año ha sido un año muy fuerte. Veo gente muy quemada en este momento a nivel emocional y a nivel de burnout y a nivel de procesos laborales muy fuertes precisamente por este año. Entonces, este año, con pincitas, con amor, con protección, les voy a pedir mucho, mucho, mucho que tengan muchísima compasión por su proceso, muchísima compasión por lo que están viviendo, porque creo que la energía a nivel global o a nivel colectivo está fuerte, ¿cierto? Está como compleja. Entonces, darse la oportunidad, darse el proceso para hacerlo tranquilo, para poderse amar más, para poderse conectar más y eventualmente en un montón de cosas que no tenemos control, simplemente liberarlas y soltarlas. Por ahí va como la recomendación inicial con la que empezamos este curso de milagros. Me quedo aquí pendiente pues de cualquier cosa que necesiten y cualquier pregunta que tengan. A ver, vamos a abrir esta diapositiva de acá. En modo lectura, que ya aprendimos cómo es que se hace esto. Se va a alcanzar a imaginar el video cuando no sabía yo compartir esto. Listo. Ya se ve la diapositiva súper bien. Dice clase 9. Súper Sí, bien. Uno sí, a. Sí, señora, sí. Listo, perfecto. Mil gracias. A ver, entonces, vamos a empezar. mm, con que vamos a mirar hoy el ego y lo vamos a mirar desde otro punto similar y es aprender a aprender. ¿Por qué aprender a aprender? Porque a veces no somos suficientemente humildes como para saber que estamos en un proceso de aprendizaje y que seguimos aprendiendo todavía. Pero entre más tranquilidad tenga yo con mi proceso de aprendizaje, más aprendo y más entiendo. Pero al ego obviamente no le va a servir mucho que usted siga aprendiendo, porque a medida que usted siga aprendiendo, más se desvanece él o más se atrofia el proceso de coger control sobre usted. Pero entre más apertura tenga usted, más niveles de conciencia alcanzan a bajar. Lo que pasa es que para que bajen más niveles de conciencia, para que bajen muchísimos más niveles de conciencia, se va a necesitar que usted pueda soportar más niveles de conciencia. Pero si seguimos peleando con las mismas 3 o 4 cositas que seguimos peleando, eso es una manera del sistema atraparnos para que no podamos seguir ascendiendo, que no es un proceso de ascender, sino de recordar. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, cuando yo tengo miedo o escasez, digamos que el curso de milagros me va a hablar de unos niveles de ego, de unos procesos en los cuales yo me estoy inventando ciertas cosas. No es necesariamente es que yo me las esté inventando porque yo empiezo a pelear, ¿cierto? Como que empiezo a pelear, pero ¿cómo así que yo me estoy inventando esto que me está doliendo tanto? Sí y no. Para tu nivel de realidad eso es real, pero no necesariamente, si para tu nivel de realidad eso es real, no necesariamente quiere decir que sea real.
Cuando ustedes, por ejemplo, miran lo que ustedes vivieron y cómo lo vivieron y cómo lo sufrieron, en este momento lo ven como que bobada, yo todo lo que me resistí, no sé, a terminar en esa pareja o terminar con ese trabajo y cómo era de fácil vivir otras cosas. Sí, pero en este momento mirar mi pasado en ese nivel de realidad, en ese nivel de realidad para mí era real la amenaza, para mí era real las consecuencias, para mí era real los golpes que yo me estaba dando con el proceso. Entonces, al entender mi realidad y lo que me estaba dando duro yo en ese proceso, al entender esos niveles de realidad, para mí en ese momento sí era real. Ahora para mí no es real porque yo entiendo que no necesito que esto sea real, pero realmente es real. Lo que sea que en este momento le esté pasando a cada uno de ustedes, es real. O sea, es realmente doloroso o si me alejo lo suficiente, puedo ver que a lo mejor me estoy resistiendo a cosas. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién levanta la manito? ¿Qué hacemos? Y si no se quieren levantar, no se preocupen, yo pongo un ejemplo mío. Pero si no, que me parece bacano si ustedes pueden poner un ejemplo de ustedes. Pues esta timidez, una y trae problemas. Yo es porque no entiendo. Entonces mejor ponga el ejemplo. Y en este momento, cualquier cosa que estés sufriendo realmente, David, es real. O hay una parte de ti que sostiene eso como real y lo vuelve real porque lo quiere sostener como real. O sea, como buscar el sufrimiento, ok. De cierta manera, sí, señor. O sea, tú estás queriendo decir Mm, como si fuéramos adictos al sufrimiento y al dolor, o algo así, Sí, no sí, entiendo. para poder darle existencia a esto y para poder darle sazón y energía a este movimiento, hay una parte de Ujú. adicción al drama. Ok. Pero, por ejemplo, Ana, ¿qué problema? No, pues que no nos tienes que contar específicamente, pero digamos que como es uno de los problemas fuertes en este momento de tu vida, sin que nos cuentes específicamente, pero te pregunto, ¿es real? Como lo dices tú, para mí sí, porque Para yo lo mí, estoy viviendo, sí. pero, pero cuando uno da un paso atrás y visualiza todo como desde otra perspectiva, se da cuenta de que no, Listo. de ¿Qué que es algo que realmente pues puede ser algo pasajero, sencillo y que le estaba, digamos, poniendo más drama de lo que realmente merecía. Y en este momento lo estoy viviendo de esta manera porque me conviene vivirlo de esta manera o me gusta vivirlo de esta manera o hasta cierta parte le da sazón a mi vida en este momento el dolor y el sufrimiento. ¿O qué pasa si lo soluciono? Dale, di lo que quieras. No hay respuesta equivocada. Ana, tranqui. Y yo siento que a veces Mm, es un poco conveniente tanto caos y tanto drama y tanto orden. Pues no sé, a ver, en mi caso, yo siento que como siempre me han dicho, yo le pido permiso a un pie antes de poner el otro pie. Entonces, a veces siento que no sé, que puede ser conveniente más bien, más que, no sé, pues porque si yo le pido permiso a un pie para que el otro pie avance, o estoy solamente envuelta en mi propio drama y en mi propio miedo. Sí, 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 sí. Hasta cierto punto toda esta, digamos, todo este andamiaje de la realidad es más fácil reproducirlo con las formas que ya lo han reproducido antes mis familiares o las personas que yo conozco y cómo viven su vida. Lo que pasa es que muchas veces no me gusta la forma en la que los otros viven su vida, sin embargo sigo viviendo la vida de la misma manera, pero no soy capaz de salirme de ese andamiaje. Cuando yo realmente me doy cuenta de que el ego o todo este proceso de miedo o todo este proceso de escasez existe porque yo hago que existe, porque yo sostengo el hecho de que exista, ahí se me desvanece todo. Por ejemplo, ahorita montaba un reel sobre esta
cosa de Netflix que se llama simplemente Alicia, una serie ahí de una chica que tiene como dos maridos, dos, no sé qué, dos relaciones, y obviamente todo ese movimiento de esa película, todo ese movimiento de ese conflicto, aparece precisamente porque hay una dicotomía como contextual, como ese contexto tan raro, o esta chica que no se decide, o porque tiene dos, o porque no sé qué, entonces tenemos muchos juicios alrededor de eso. Ella, obviamente, sin hacerles spoiler ni nada, hay unos procesos de miedo, hay unos procesos de identidad que ella sostiene, pero toda esa realidad, todo el engranaje de todos los superhéroes, de todos los personajes, de todo, se han metido ahí realmente porque necesitan conflicto. Y nosotros para ver algo que nos parezca entretenido en una televisión necesitamos conflicto. Necesitamos que eso también nos conflictúe a nosotros. Por eso hacemos fuerza por el protagonista, por eso hacemos fuerza porque nos vayan a matar, por eso hacemos fuerza por todo, porque todo eso nos genera emociones. Si uno realmente tomara las decisiones que tiene que tomar en los 2 o 3 primeros minutos de la película, se acaba la película. ¿Sí? Entonces, al acabar de esa película, pues yo ya quedo sin mucho proceso. Entonces, ¿qué más vivo acá? Entonces, ¿qué más hago acá? Por eso es que el miedo y todos estos procesos aparecen, pero si yo les dijera honestamente, miren cada uno de ustedes, lo que está viviendo en este momento en su vida es una sola decisión las que les acaba el drama en 3 minutos, pero los deja sin película. Y lo interesante es mirar a ver qué pasa. Hay gente que sabe en los primeros meses su relación para dónde va, pero le da 2 o 3 años de dolor y de idas y venidas, y volvimos y nos desgarramos y todo eso porque nos parece interesante. Nosotros estamos metidos en esa película. Entonces, el ego realmente a todas estas cosas, toda esa contradicción existe porque nosotros lo alimentamos con lo único vivo. Por eso cuando dice el curso de milagros, Dios no es el autor del miedo, sino el autor del miedo eres tú. Por eso cada uno tiene su miedo específico y su miedo que le agarra profundamente, no cualquier miedo, no todos tenemos los mismos miedos, cada uno escoge el que más difícil es para sí mismo y vive precisamente ese. En esos días hablaba con alguien, hasta que no lo coja, como dicen, no porque, sino porque está pasando esto y con paciencia. Exacto, 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 Aleja. Entonces, de estos días hablaba con alguien y me decía, pero ¿por qué justo de todos los dramas que hay en el planeta me toca a mí vivir este drama? Y yo, pues porque es justo el que te desbarata. Si no te desbaratara, no fuera el que es indicado para ti, no serviría para ti. A mí no me tocan los temas, no sé, les voy a hablar de ciertas cosas, a mí no me tocan los temas de ausencia de papá. Yo no tengo problemas con la ausencia de papá, a pesar de que mi papá no fue un hombre cercano y a pesar de que mi papá, por ejemplo, ya está en el cielo, pues ya se murió, ya trascendió. Yo no tengo problemas con ese tema. Mi tema es con mi mamá y con unos aspectos de mi mamá. Entonces, cualquier cosa que yo vea en la calle que tenga que ver con mamás y con una mamá muy específica, así como la mía, yo voy a darle más intención y voy a mirar, wow, sé que eso sí tiene que ver conmigo, pero que eso me activa a mí cosas que yo todavía tengo activas. Pero a medida que yo voy desarmando, mi mamá vuelve a ser un tema irrelevante, así como el de los papás. Y a medida que yo desactivo otra cosa, va siendo irrelevante. Tan irrelevante va siendo todo esto que en teoría las personas que van despertando o que se van iluminando o lo que quieran, todos los temas les parecen normales. Es que en este planeta no hay nada que no sea normal. Todos los temas son normales. Hasta cierto punto. Yo sé que hay unos más traumáticos que otros, sí, entiendo, pero a medida que la persona trabaja en el trauma, cada vez le va quitando más fuerza y a quitarle su propia fuerza, su propio recuerdo, su propio miedo, su propia escasez, su propio dolor, cada vez se va volviendo más tranquilo, así como cuando vemos gente que no sé, que pasó por el holocausto y las vemos en unas entrevistas hablando de una tranquilidad de, sí, vivimos esto, sí, fue muy fuerte, sí, pasó tal cosa súper horrible, pero ya lo hemos trabajado tanto que ya es como, pasó,
así como el tipo que sacó una terapia completa de su refinamiento en esta Segunda Guerra Mundial y sacó una terapia completa para poder sanarse a través de su propia terapia. Y después dice, sí, es que eso es normal, es que eso es una vida y en la vida pasan esas cosas. Y precisamente porque pasan esas cosas, a veces ya no es tan relevante, ya no es tan importante como la primera vez o como la primera sensación. Entonces, cuando uno se puede aproximar a su vida real, y al problema que supuestamente es problema, y a lo que está pasando realmente ahí, entre más rápido se meta uno en esa dinámica y sane o haga lo que tenga que hacer, no necesariamente tiene que sanar. A veces uno también se harta de las cosas y dice como, soy mamada de eso que está pasando ahí. Puede atravesarlo, pasan otras cosas, se vienen otras cosas, no te vuelve a tocar, o sí te vuelve a tocar, pero ya no te llama, ya no te interesa, ya no es importante. Entonces, la importancia que uno le da a las cosas fuertes o no tan fuertes, o al desayunito, o a las cosas chéveres de la vida, tiene enteramente que ver con la realidad que uno está creando y con la importancia que uno le quiere dar a cada una de esas cosas. Entonces, entendemos que el ego funciona como una estructura defensiva que busca evitar el cambio, pero de los 21 para abajo hay muchas estructuras del ego y de defensa que deberían quedarse ahí. Pero de los 21 para arriba, la idea es que te hagas cargo de todas tus defensas y mires cómo puedes buscar esa no desintegración del ego, pero sí esa no desintegración, sino integración del ego, y buscar cómo bajo mis defensas, porque ya tengo más de 21, ya puedo opinar al respecto, ya me puedo defender de unas maneras distintas. Les voy a contar un ejemplo. Digamos, en estos días a una persona le pasó algo con un InDriver. Es una cosa que le pasó a una amiga, no, entonces voy a permitirme hablar de esto. El InDriver, no sé qué, entonces el InDriver ya no tenía cómo pagarle porque los bancos estaban caídos, el InDriver empezó a maltratarla y ella empezó obviamente también a responderle y él le dijo, no, voy a coger el carro, usted no se baja porque yo no la voy a dejar cerquita de su casa porque usted me va a robar la plata, bla, 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 ¿cierto? Todo el movimiento. Todo esto que está pasando ahí, si ella no hubiese tenido en ese momento la claridad de que cuántos años tengo, qué me está pasando, qué puedo hacer, piensa, 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 ella no hubiera alcanzado a ver de dónde el señor le hundió el botón para cerrar el carro, ella alcanzó a ver el botón, alcanzó a ver que el señor de ahí iba parando, tenía un carro adelante, tenía un carro atrás, el semáforo en rojo, y ella se dio cuenta de que estaba atrapado el carro del señor, bueno, el señor, el X, como le queramos llamar, hundió el botón, abrió la puerta y salió. Yo no digo que esto sea necesariamente lo que tengamos que hacer todo el tiempo para defendernos, pero hasta cierto punto tener la fuerza psicológica para no entrar de pronto en un llanto incontrolable o en un estado de nervio que no me ayude a sobrevivir en esa situación, o simplemente no pensar y no observar bien la situación ni tener la madurez para mirar lo que estaba pasando. Yo entiendo que es una situación súper horrible la que les estoy contando, pero es uno de los ejemplos que me parece que es más interesante. Es como que, bueno, listo, aquí me pueden pasar muchas cosas. ¿Qué voy a hacer yo conmigo en este momento, entendiendo que en este momento la única responsable de mí soy yo? ¿Qué voy a hacer para salvarme, para moverme de esta situación? ¿Y cuáles estados emocionales y mentales no me ayudan o no colaboran con esto que está pasando? Obviamente, la chica se sale, coge un taxi, llega a su casa y cuando llega a su casa se siente a salvo, entra en shock. Y ahí sí la llorada y todo el proceso. Al otro día, y a los otros días se va sintiendo obviamente mal, pues porque es un proceso traumático, eso no es fácil, ¿cierto? Ya se procede a hacer las denuncias, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? La chica dice, empieza a decir como fue, pues ya no me vuelvo a montar en un InDriver porque sí, entiendo, eso puede pasar, pero traumatizarse con eso y evitar montarse en un InDriver, digamos, los próximos 5 o 6 meses, de pronto ayuda muchísimo a que el proceso traumático se conecte.
Entonces ya dijo, no, yo no quiero traumatizarme tampoco, esto es una experiencia muy desagradable, no necesariamente es una experiencia que me haya pasado mucho en mi vida, me ha pasado una sola vez, voy a volverme a montar en un InDriver, de pronto en un día que sea más de día y no de noche, para ir procesando esto. Después vio en el gimnasio una persona parecida al chico que la atacó, y dijo, voy a ir donde el chico que me atacó, pues que se parece al chico que me atacó, no es el chico que me atacó, pero voy a ir donde ese chico específicamente y le voy a pedir ayuda con un ejercicio. Ella no necesitaba ayuda con nada. Ella es psicóloga, entonces ella sabía lo que estaba haciendo con su proceso de trauma. Listo, espero que me estén entendiendo. Y al chico que se parecía a ese chico de ese driver específicamente fue y le pidió ayuda con un ejercicio al gimnasio. Este otro chico que no tenía nada que ver, solamente tenía un fenotipo parecido, le ayudó con el ejercicio, ella lo vio, lo observó y dijo, esto lo estoy haciendo para no traumatizarme, porque entonces uno puede o empezar a correrle a los tipos que se parezcan, o empezar a correrle a ese servicio, o empezar a correrle a la calle, o empezar a correrle a salir, o empezar a correrle a muchas cosas por una experiencia traumática. Pero entre más consciente sea yo para bajar mis defensas, entender que eso es un caso aislado, que sí, van a existir cosas horribles en esta vida, nadie te va a asegurar que no, pero que a medida que yo me aproximo a coger control de esa experiencia y a exponerme de nuevo a la experiencia, no desde un lugar insano ni un lugar donde yo me vaya a exponer físicamente otra vez a perder la vida, pero sí a exponerme para no traumatizarme, cambio todo el sistema y me doy cuenta, no soy una mujer de 30 años y puedo volver confiar en esto y no todos los hombres son iguales y no todas las experiencias son iguales y sí hay un montón de cosas que ya aprendió también de ese proceso y también aprendió pues obviamente también que no puede confiar en los bancos, que siempre hay que tener plata para tener ahí para pagar en efectivo y que también hay un montón de gente súper desadaptada manejando esas aplicaciones. ¿Sí me hice entender o está muy loco lo que les conté? Lu, yo lo entiendo, pero Yo también lo entiendo. de Dime, alguna dime. manera también siento que hay unos miedos que están como en las memorias de uno, ¿cierto? O sea, uno pudiera, en el caso que tú planteas, uno lo puede hacer consciente, pero muchos miedos aparecen frente a situaciones que seguramente tuvieron que ver con traumas que tú acabas de decir, traumas del pasado, pero probablemente no están tan conscientes, ¿cierto? Pero ellos siguen apareciendo, entonces uno ahí cómo hace, porque, pues, o realmente cómo hace para uno identificar eso, porque yo soy una persona muy miedosa, soy muy miedosa y ese miedo me detona un montón de ansiedades frente a un montón de situaciones, pero a veces no tiene que ver nada con el escenario futuro. Y cuando a veces hago conciencia, como en este momento que lo estás diciendo, voy y miro y eso pareciera que fuera como una memoria que estuviera anclada y no en la conciencia, más bien como en un escenario completamente pues inconsciente. Sí, 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 sí. Y eso, digamos que la teoría, una teoría de las muchas que hay del trauma, yo les voy a hablar de la de Peter Levine, que es la que tengo más reciente. Pues primero voy a hablar de un cuerpo del trauma, de un cuerpo que asimila y que cuando se mueve con ciertas intenciones busca. Entonces, digamos que muchas teorías y muchas terapias corporales cuando lo pones con esa intención, como quiero buscar el miedo inconsciente que tengo hacia esta situación que todavía no entiendo ni siquiera de dónde viene, pero quiero hacer un proceso de conciencia o de terapia corporal alrededor de eso para poder llegar a. Esa es una forma. La otra forma de la que nos va a explicar este Peter Levine es precisamente trata en la medida de lo posible de traer a la conciencia lo que está saltando en el inconsciente. Una de las maneras que su inconsciente le ayuda es mostrándole repeticiones en ciertas situaciones y con ciertos detonantes. Puede que no sea específicamente, no sé, o sea, que a mí hayan cosas que me den señales, pistas, pero que no Como sean patrones. exacto.
pero sí van a seguir apareciendo y te lo siguen mostrando porque hay cosas que están saltando allá adentro que necesitan, no necesitan, sino que podrían ser resueltas, y a través de los sueños, a través de los patrones que usted mira, a través de las cosas que te asustan, no te asustan, a través inclusive de los procesos menstruales que nos sirven un montón, muchachos, o sea, ahí me disculpa David que está por acá, bueno, escucha el cuento menstrual, todo ese proceso, todos esos procesos, todos, nos están avisando patrones, nos están mostrando cosas específicas. Entonces, cuando a mí me aparece de manera reiterativa, a lo mejor yo pienso, no, yo tengo una fobia a las arañas y me aparecen arañas y me rayo con las arañas, pero ya después me acuerdo por allá que no fue una fobia a las arañas, sino que una vez un niño en un preescolar me tiró una araña. Yo no le tenía miedo a las arañas, me tiró la araña, yo no supe qué hacer con la araña, entonces yo pienso que es fobia a las arañas, pero realmente es a sentirme atacada o a que alguien me tire algo de lo que yo no pueda o sienta que me puedo defender, pero yo pienso que son las arañas o cosas parecidas a las arañas o procesos de arañas, o cuando alguien intenta tirarme algo, yo me asusto sobremanera y reacciono de una manera un poquito más exagerada, y como yo ya me conozco lo suficiente, digo, esto no es normal, esto viene de atrás. Entonces la idea de la psicoterapia o las terapias o todo este proceso, el que sea, es ir hilando e ir jalando un hilito a ver hasta dónde nos lleva y a ver cuál es la imagen que el inconsciente nos quiere mostrar, porque específicamente te pasa a ti eso como no le pasa a nadie más, y por eso es muy interesante que entre tantas cositas a ti te haga figura, o sea, se te acerquen cosas y se te hagan notables, pero a otra persona se le hacen notable otras, como si tuviéramos un papelógrafo, una cosa llena, llena de cositas, 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 y a mí me hiciera como relevancia las peloticas verdes, pero a Catalina las plumitas, pero a Aleja los tenedores tienen que ver con Aleja, las plumitas tienen que ver con Cata, y las peloticas tienen que ver conmigo y con todo lo que yo he construido a través de la simbología y el significante de esas cositas que me aparecen. Entonces, eso es lo interesante de la vida, que a pesar de que todos aparentemente estamos geográficamente en el mismo lugar, digamos que estamos en Medellín, geográficamente en el mismo lugar, la ciudad tiene diferentes realidades para cada uno de nosotros y se va configurando a través de nuestro proceso de realidad, y a través muchas veces, lastimosamente, de los procesos de miedos también se va configurando la realidad para que los miedos aparezcan más. Y hay temporadas donde aparecen y aparecen y aparecen, y uno, pero ¿por qué me están persiguiendo? Y la intención no es simplemente esconderse más, sino mirar cómo están mis defensas, cómo está mi integración y mi mirada con el ego, y cuáles son mis posibilidades para acercarme a ese miedo y mirarlo de frente y decir, bueno, miedo, a ver, ¿cuál es el cuento? Pues, pero eso obviamente es doloroso. Y si uno lo tiene por allá tan recluido y el consciente no lo ha querido mostrar completamente, hay unas partes muy interesantes y muy inteligentes del cerebro que también lo están protegiendo para evitarte algo. ¿Hasta qué punto quiere uno llegar con su vida y con su posibilidad de expansión? Listo. Y muy buena la pregunta, Cata, gracias. El mío siempre será visceral, sí, total. Lu, esa idea de los patrones que muestran cosas aplica solo a los miedos o a otros ámbitos también, a todo. Eso aplica a todo. Nosotros somos un cúmulo de patrones que a veces nuestros estados de conciencia alcanzan a percibir, o nuestros estados conscientes e intelectuales alcanzan a percibir. Uno hay cosas que simplemente piensa que las está intuyendo, pero no realmente las viste, las hilaste, las asociaste en unos estados distintos de inteligencia, y en este momento sabes que están pasando. Y a medida que nos se dé la oportunidad de aprender, que es una de las claves de la clase de hoy, cada vez se da un espacio para que los estándares o los procesos de las creencias se abran y se expandan más, y uno pueda tener, digamos, una inteligencia un poquito más cósmica que le permita ver más patrones. Pero si yo quiero ver más patrones es porque también soy capaz de hacerme cargo de lo que esos patrones me van mostrando. Porque hay cosas que son complejas, o sea, hay gente que cuando empieza, no sé, tiene una vida perfecta y empieza un proceso de despertar espiritual y empiezan a mostrar un montón de patrones,
y se da cuenta de que su vida está construida sobre un montón de mentiras, un montón de trauma, un montón de miedo, y le toca desmontar todo eso y quedarse como en la nada, y pasan que por la noche oscura del alma, que por esto, por lo otro, y son 2 o 3 años de cosas muy incómodas, pero yo quise ver los patrones, soy capaz de soportar los patrones, otro cuento. Entonces el ego funciona como una estructura defensiva, no necesariamente quiere decir que sea malo, pero las estructuras defensivas son para los niños pequeñitos, los adolescentes que todavía no tienen muchos recursos. De los 21 en adelante se tiene que hacerse cargo de sus propios recursos y en la medida de lo posible hacerse cargo de su vida. Pues, pero es una utopía muy bacana, pues. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque aprender significa cambiar. Y normalmente dentro de nuestros procesos cerebrales incluso nosotros no queremos cambiar, porque cambiar implica incomodarse. Y incomodarse, pues miren que todo lo que nosotros hacemos en la vida, hasta ciertos niveles, lo que está buscando es una estabilidad que ni siquiera existe, pero sí una comodidad que ni siquiera existe tampoco. Pero ¿qué buscan las personas? Pues aquí siendo muy fastidiosa. Una pareja estable para acompañar mi vida. Y sí, eso puede existir y puede ser un camino muy bacán, y un camino muy sano, y puede ser una pareja muy bacana, pero estable no debería de ser tampoco, ¿cierto? Debería ser un proceso de crecimiento entre los dos, estamos haciendo un proceso de evolución, o nos conectamos desde la espiritualidad, vamos a crecer juntos, pero la estabilidad es un estado muy muerto del ser que ni siquiera existe realmente, sino que a la gente le gusta como saber que tú me vas a amar el resto de nuestra vida, entonces yo no tengo que preocuparme por ti los próximos 2 o 3 años, y cuando una persona se deja de preocupar por la otra los próximos 2 o 3 años porque supuestamente tiene algo estable, pues pasan un montón de cosas, lo mismo con tu trabajo, lo mismo con tus finanzas, o sea, si tú te quieres seguir ganando, no sé, el mismo millón toda la eternamente, pues van a pasar las mismas cosas, pues sí, o sea, realmente el crecimiento en la vida tiene unos niveles de evolución necesarios para que tú te desacomodes y vuelves y te agarres, y te desacomodes y vuelves y te agarres. Entonces, cuando buscamos esa estabilidad es porque queremos como descansar, pero ¿descansar de qué? ¿Realmente de lo que estoy viviendo o del miedo que me da no sé qué? Por ahí va. Yo sé que es una reflexión muy profunda y es un tema muy, muy, muy denso que seguramente vamos a tocar más adelante, pero la idea no es tener que salir, tener una vida de la cual yo tenga que descansar. Obviamente uno se cansa, pues hace cosas físicas, uno necesita dormir y toda la cosa. Yo estoy hablando de un descansar mucho más amplio, y no les estoy diciendo tampoco que se vayan corriendo a través de sus pasiones, y entonces yo tengo una pasión por esto y voy a vivir de esto. Puede que no sea tan fácil en un sistema como en el que nosotros vivimos, sin embargo, sí búsquese un sistema o búsquese algo que tenga en algún momento una salida hacia lo que usted sí quiere. Así usted se demore 10, 15, ojalá no 20 años, pero construyendo lo que usted sí quiere vivir. Y mientras tanto, dentro de las posibilidades del sistema y de su empleo, trate de buscar lo que más se acomode a lo que a usted realmente le guste. Y si ese la pela, también se le quiere dar la pela con otras cosas. Pero la idea no es salir de una vida en la que yo tenga que descansar, ni de una pareja de la que yo tenga que descansar, ni de unos hijos que yo tenga que descansar, ¿cierto? Pues como que ustedes me entendieron, no es el descansar de dormir, sino el descansar desde otras partes, más como, uy, hijo de pucha, yo necesito vacaciones de esto. Como tener fe, básicamente. O sea, es como un, no sé, es como descansar para mí, no sé, perdón. Sí, Discúlpame por tranqui, tranqui, interrumpirte, Lisa. tranqui, no, no te preocupes, no te preocupes, desarrollemos esa idea, está bacano. Ay, nada, dale, no hay, no hay, no hay. Ok, es que yo siento que, no sé, que la fe también es como muy volátil, no sé. Depende. También, o sea, como depende. Wow, me acabo de acordar de algo que hice una vez, no me acuerdo en qué parte, de que lo único importante es en lo que tú creas. O sea, descansar ahí, en lo que tú creas. Sí,
Y tener fe no en los procesos ni en cosas que sean muy móviles, sino poner la fe en un lugar donde ya esté. Eso está, así como cuando yo confío, por ejemplo, yo les digo a ustedes hasta mañana, pues sí, ya, hasta mañana nos vemos, ¿cierto? Yo confío en eso. Yo tengo fe que voy a seguir, digamos, respirando el próximo minuto. Puede que sí, puede que no, no sabemos, pero yo no estoy todo el tiempo dudando de esto. O algunas personas que sí, ya tienen otro tipo de trastornos, bla. Pero digamos que una persona sana, entre comillas, o no me gusta la palabra sana, no, una persona que está normal, que tampoco me gusta la palabra normal, uno confía. Supongo que como fe, como de que pues uno hace planes, ¿sí me entiendes? Como que uno va a pagar el 7 las velitas, uno hace planes, no sabemos cómo vamos a llegar al 7, pero yo no desconfío de ese proceso porque yo siento que hay vida. Es cuando aparece este proceso de fe, digamos que la fe no necesariamente tiene que estar ligada a algo en específico, aunque hay personas que lo ponen en algo. Eso es un poquito peligroso porque si ese algo falla, pues se va con la fe. La idea es que la fe, el amor, todas estas cosas que son demasiado amplias, se las ponga uno a la vida o algo que esté muy por encima de los niveles humanos para que no se vaya nada en la experiencia humana con eso que yo tengo. Entonces, cuando, por ejemplo, las personas no han tenido muy buenas relaciones amorosas o no han tenido una familia que las sostenga, entonces encuentran a alguien que los ama y, hemos dicho, se agarran a eso como si el amor fuera esa persona y bueno, todos los errores que ustedes ya se alcanzarán a imaginar con eso que les estoy explicando. La idea es creer en lo que sea, si uno no crea en una religión ni en un Dios, pero creer, no sé, en uno mismo, creer en cosas que no sean tangibles, que no se puedan perder como esta manilla, que no se puedan ir como una persona que normal, a veces las personas se van, o sea, cosas tan intrínsecas que nadie te pueda quitar, que no se puedan ir y que ya existan porque existen, no porque tú dices que existen, a diferencia del miedo. Si yo les digo, ¿dónde está el origen del amor? Ustedes me dicen, si me dicen alguna cosa donde está el origen del amor, de ahí apego, pues. Pero si ustedes, yo les pregunto dónde está el origen del miedo, lo buscamos y lo encontramos. Pero el origen de la fe o de la creencia o de la confianza, sí hay que ponerlo en otra parte, en partes que a uno mejor le convengan. Digamos que si esta estructura de esta realidad es una invención o hasta cierta parte yo la estructuro con lo que estoy pensando, ¿en qué momento yo me voy a hacer un harakiri a mí misma poniendo, no sé, cosas importantes de mi vida en un trabajo? Y obviamente uno al principio seguramente se entrega y piensa que hay un propósito más grande, ya después se da cuenta de otro montón de maquinarias y dice, no, a lo mejor este propósito tan grande no era así. Pero no importa, uno va aprendiendo, por eso tiene que uno sentirse lo suficientemente abierto para aprender a aprenderse e ir desvinculando, pero la fe tiene que estar en lugares muy innombrables, muy intocables, muy omnipresentes, así como en la religión católica ponen a Dios, ¿cierto? Que es innombrable, omnisciente, o sea, está en todas partes, no se puede nombrar, está presente, bueno, si tiene todas esas cualidades de cosas ya muy mágicas, así también un montón de cosas en tu propia vida, ¿cierto? Como que, uy, uno tiene que tener lugares sagrados de cosas que no se le vayan a uno, pase lo que pase. Entonces, bueno, la gente dice como, tiene como mantra, como la esperanza es lo último que se pierde. Chévere. Hay que mirar hasta qué punto, cómo se adecua esto, pero chévere que una persona con una creencia profunda de esperanza hace un montón de cosas o confía un montón y se suelta, ¿cierto? Que ahora está muy de moda este libro de dejar ir, bueno, no sé si de moda, pero este de David Hawkins, que yo se lo he recomendado muchas veces, es muy bueno. Y el tipo habla como de dejen ir, o sea, lo que no se sostenga por sí solo, pues, ¿por qué carajo lo vas a sostener con tu vida? Si no se sostiene por sí solo, estás utilizando energía vital para sostenerlo, no lo sostengan, deje que se caiga.
pero es otro cuento pues como más profundo, pero por ahí va más o menos esa conceptualización. Por eso, digamos, en psicología se busca mucho como, bueno, cuáles son las creencias centrales de esta persona y de ahí salen muchos de los comportamientos, de los miedos, de los pensamientos, sale pues como toda la estructura, pero hay que encontrar cuáles son esas creencias centrales que ustedes lo vieron en Intensamente. Dos, aparecen esas creencias centrales, entonces como que yo vivo una cosa y se da una creencia central y ya de ahí sigo operando y hay creencias centrales que a uno no le convienen. No sé, como voy a salvar medio planeta, voy a recuperar a todos los chicos voy a rehabilitar, como dicen, que bueno, no me gusta la palabra, pero voy a rehabilitar personas descarriladas, me voy a dedicar eso el resto de mi vida, le voy a ayudar a las otras personas, o él no me quiere, no me dice que me quiere porque le da miedo el amor o alguna cosa de esas. Es eso, creencias centrales. Entonces, con la madurez que tenemos, con más de 21 años, yo espero que todos aquí tengamos más de 21 años. La idea sí es que usted sea lo suficientemente consciente, sea suficientemente entregado a su proceso de aprendizaje como para que vaya y mire, mínimo, cuáles son sus creencias centrales, si cree en la reencarnación, mire cuáles son las otras vidas en las cuáles se enredó, si cree en la epigenética y en los traumas heredados, pues pregunte un poquitico en su casa cuál es el cuento, ¿cierto? Lo que sea que usted crea, investíguese alrededor de eso para saber cómo está operando. Es como si ustedes tuvieran una fábrica que les da de comer, que les da de vivir, y ustedes no saben cómo funciona, ni gente, ni qué gente está trabajando allá, ni de dónde sale la plata, ni nada. Entonces ahí dice, un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Aquí están hablando de enseñar lo que uno va aprendiendo. Esto es interesante y es precisamente muy interesante porque uno va aprendiendo cosas y uno las va enseñando, no necesariamente es porque sean verdad para todos, porque cada uno tiene su camino, cada uno tiene su propia maestría, pero sí es importante que yo a mí me enseñe, yo a mí me aplique, a mí me aprenda y mire cómo carajos es que yo estoy haciendo mis cosas y cómo me estoy aprendiendo y cómo me estoy enseñando. Que yo sea mi propio maestro, mi propia maestra en mi propio proceso también y entendiendo dónde me tengo que corregir un poquito y dónde de pronto llevándome por el camino de la compasión y cómo de pronto ayudándome en los desayunos que hago, yo mejoro un montón o cómo me ayudo yendo al gimnasio, o cómo me ayudo leyéndome tal libro, o cómo me ayudo yo a mí y cómo me enseño yo a mí a ser mejor versión para mí. Está entendible ese último concepto de autoenseñarse y reforzarse y ser un propio ejemplo para uno. Supongo que sí. Y por último, cambiar de mentalidad es reconocer que tus pensamientos no son hechos. ¿Cómo así? Todo lo que yo pienso no necesariamente es real. A veces yo no sé de dónde están operando esos pensamientos y de dónde salen y hacia dónde van, porque no conozco mi empresa. Y a veces, inclusive las personas que tienen empresas y todo eso, a veces no conocen quién está operando, no sé, en el puesto aparentemente más bajito. Y les toca salirse de la oficina y del ego, donde lo monta uno el ego, como yo ya me sé, me conozco un montón, y bajar hasta los últimos lugares a conocer a la persona que de pronto está ocasionando ciertos desastres en cierta área. A preguntarle, bueno, cuénteme por qué esto aquí no está funcionando. Y mirar a ver si necesito otra persona distinta o si me tengo que meter yo en este proceso o este proceso no se le ha automatizado, no se le ha hecho una prueba de calidad. Pero yo, para poderme bajar de donde supuestamente estoy, con la humildad de mirar dónde está mi enredo, a veces me demoro un montón, sobre todo también porque no nos queremos dar cuenta.
Hay gente que tiene dolores y no van al médico porque no se quieren dar cuenta, pero a veces se apoyan y le dicen a un amigo o a una persona que los quiere mucho y le dicen como, ¿sabes qué? Tengo un dolor más raro en la espalda. Y esa persona te dice, ¿cómo así? Vamos ya donde el médico. Y no, 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 tampoco, hasta por allá tampoco. Pero bueno, listo, me lleva. Y es porque uno de pronto quiere sentir acompañadito de lo que sea que esté pasando allá, porque uno sabe que está doliendo raro. Así mismo son un montón de cosas. Por eso a veces la gente no habla de sus relaciones, pero llega un momento en el que las habla y tu amiga escucha eso y te dice, ¿pues qué estás haciendo ahí? Claro, uno no quiere verbalizarlo porque cuando uno se escucha hablando de eso, se da cuenta. Es exactamente lo mismo. Yo no quiero a veces darme cuenta de cómo está operando mi empresa, pues porque no quiero saber que hay un montón de fugas en esta parte, o que se está botando agua en tal parte, o que esto no está funcionando bien porque yo no estoy presente. No queremos saber hasta cierto punto. Entonces, darme cuenta de cuáles son mis pensamientos me va a mostrar dónde están los errores de la fábrica, dónde están las fallas. Y a veces yo no quiero saber, porque me haría responsable o me tendría que poner a cambiar y yo no quiero cambiar, porque quiero estar estable, porque he construido esto durante mucho tiempo para poder estar estable, para poder estar tranquila y ya por fin estoy tranquila. Ya qué pereza mover otra cosa. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo van hasta el momento? Sobre todo porque vamos a cerrar, no voy a abrir los otros dos conceptos que hay ahí, los dejamos para la próxima clase en diciembre. Pero ¿cómo van? ¿Qué piensan? ¿Qué les queda en la cabeza? ¿Qué necesitan aclarar? Señor David Santiago, cuénteme. Es que no entendí el último pedacito, ¿Qué de todo? el último, de lo que acabaste de hablar. ¿De qué no nos Bueno, queremos y dar también, cuenta? Por ejemplo, si usted se observa sí, sus pensamientos, se da cuenta dónde no está funcionando la fábrica. ¿Usted quiere saber dónde no está funcionando la fábrica? No se quede en silencio. Cuénteme. era una pregunta. Sí, claro. ¿Usted quiere saber Ah, dónde no bueno. está funcionando la fábrica? ¿Usted es capaz de observar sus pensamientos? ¿Todos? ¿O algunos sí, otros no? Se queda callado y me quedo yo como, No, 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 ah, o sea, es que estoy así como pensando, ¿sí me entiendes? pensando en si quiere darse cuenta de todos sus pensamientos o hay unos pensamientos que no quiere pensar. Lu, es que yo creo que uno observa los pensamientos que conoce o que reconoce. Pues con la pregunta estoy cayendo en cuenta, probablemente uno no observe todo. Eso, en eso estaba Uno pensando. se identifica con los que uno se identifica, o sea, uno reconoce los con los que uno se identifica, creo Lo que pues. pasa Yo es creo que que no, realmente somos muy selectivos en eso y le damos obviamente más valor a los pensamientos que nos hacen sentir bien. Y a los que realmente no nos hacen sentir bien y nos hace realmente cuestionarnos, eso los vamos dejando como ahí para despuesito. Le decimos no después y después es que los vamos relegando. exacto. Y cuando hablan precisamente de identificar, entonces es como si yo tuviese 100 pensamientos y me identifico con 20, entonces esos 20 sí me representan porque supuestamente me identifico con esos 20. Pero ojo, los 100, si usted tiene los 100 son suyos. Así los otros 80 no le gusten. Eso no es que yo los identifique como míos, no, eso es suyo. Eso es de por sí ya es suyo. Y no necesariamente son verdad todos los que pienso, inclusive los 100 pueden ser una mentira, pero me quiero dar cuenta de esa mentira. Venga, pero espere, tapo. Dígame, tranqui. A ver, con lo que acabaron de decir, por ejemplo, como que, ay, bueno, uno tiene algunos pensamientos que sabe que de pronto no tanto, pero uno se hace el loco, ¿cierto? Eso es lo que hablábamos al principio de cuando uno elige quedarse como en el drama.
Sí, señor. Lo que pasa es que si usted se da cuenta que usted está teniendo ciertos pensamientos, no sé, catastrofistas sobre una cosa que ni siquiera está pasando, y usted se da el momento de observar el pensamiento catastrofista, y usted se da cuenta de que eso realmente no está pasando, usted se da cuenta, yo por qué estoy metiéndome en esta emoción con este pensamiento de algo que ni siquiera está pasando, y para qué estoy sufriendo por algo que no está pasando, y si hay necesidad de sufrir, ¿será que estoy sufriendo porque quiero sufrir? Uy, qué alivio darme cuenta que esto ni siquiera está pasando y que esto ni siquiera es verdad. Pero entonces, ¿por qué me hago eso a mí? ¿Y qué pasa cuando es al revés? ¿Qué? O Que sea, son pensamientos de fantasía que me ayudan a camuflar un poquito la realidad y a sentirme un poquito mejor de lo que la realidad realmente es. sí, quizá, pero también como que, ¿sabes qué? Me quedó sonando un poquito, pues el tema cuando hablabas de, bueno, o sea, uno como distancia también la fe un poquito, como de esas fantasías, es que no me acuerdo en qué palabra era que lo ponías, pero que decías como, bueno, hay cosas que uno espera, bueno, como el tema de la estabilidad, que lo ponías en esa palabra, como bueno, el tema de la estabilidad, uno se imagina algo y cree que así va a ser siempre, ¿cierto? Y luego hablabas de la fe. Entonces uno como distancia como esa fe de, ay, bueno, esto va a pasar a, a esa sensación de estabilidad de esto va a pasar, pero pues dentro de todo, pues todo es incierto. Entonces uno, Exacto. Ahí mismo te respondiste. Te voy a dar un concepto que nos puede servir en este caso y es todo el proceso de desapego que tienen los budistas, ¿cierto? Como que ajá, desapegues inclusive de los estados bacanos del ser, porque eso también va a pasar. O sea, todo va a pasar. Y a medida que yo entienda que todo va a pasar, es probable que ya todo me duela menos, ¿cierto? O sea, el dolor es inevitable, dicen ellos, pero el sufrimiento es opcional. O sea, hay cosas que a usted sí o sí le van a doler, pero el sufrimiento prolongado lo escoge usted. ok. Por ahí va. Digamos, la mirada budista del desapego nos sirve un montón para eso que estás hablando, inclusive desapegarte de los buenos momentos y entender que este viaje es precisamente para todos los lados y que eso es lo interesante de la película, que no sabemos cuál es el guionista, ni el guión, ni nada, ni uno trata de mejorar, o no mejorar, no, porque también qué palabra tan horrible, uno trata de tener los mejores recursos que pueda y de Ujú. conocerse lo suficiente y de saber cómo opera su empresa para saber qué hacer en una crisis, qué no hacer en una crisis y más o menos. Y a veces hay crisis tan bravas que básicamente lo que le dicen a ustedes, cierre esa empresa y cree otra, o liquide esa vuelta y venda tintos en la esquina. ¿Cuál es su disponibilidad con la vida? Irse a vender tinto en la esquina, tranquilo, entendiendo que la vida en sí y el propósito de la vida en sí es vivirse y que vendiendo tintos en la esquina usted también puede ser muy feliz, inclusive como director de esa empresa o como vendedor de tintos, y que esa venta de tintos puede ser mero parche también, si usted se parcha de verdad a vender tintos, que es lo que la vida lo está poniendo a hacer en ese momento. O sea, como quien dice, pues hay que vivir el presente. Básicamente. El curso de milagros, el cartón, todo el mundo va a jalarte para acá y los budistas, los védicos, todos, casi todos quieren que te jales hacia acá, hacia hoy. O sea, por Sin ejemplo, recuerdos, sin miedo, sin pasado, sin nada. Inclusive ese era uno de los ejercicios que les traía, pero pues no vamos a alcanzar, pero mírenlo acá. Miren, ¿dónde está el pasado ahora mismo? ¿Dónde está el futuro ahora mismo? ¿Y qué queda cuando no puedo encontrar ni pasado ni futuro? Y hablábamos un poquito de la comparación, pero pues no alcanzamos a hablar de la comparación, ¿sí? Porque la comparación solamente aparece cuando uno se invalida a uno. Yo me comparo cuando yo siento que yo no existo, pero eso es un temón, pues, es el temón de diciembre, pues. Pero cuando yo me comparo con cualquier persona, niego mi existencia inmediatamente. Pero mi existencia es única, es única. Yo no tengo cómo comparar nunca mi vida con nadie. Qué bajano, me aleja de una, hablemos.
Ahorita, Hola, no, es que tenía como una idea ahí revoloteando de lo que estaban hablando ahorita, y es que no sé si les ha pasado que cuando uno hace el ejercicio como de observar los pensamientos, y uno tiene pensamientos que tiene muy normalizados, y yo con estos pensamientos me siento cómoda, pero cuando uno empieza a rascar un poquito, hay conceptos que ni siquiera tienen forma, sino que uno medio los intuye y no alcanza a darles forma, y se dice, pero tengo que empezar a darles forma, pero no soy capaz, o sea, no sé si me hago entender. sí, 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 te haces entender y es toda esa incomodidad, precisamente el camino a esos puntos incómodos es muy bacano porque es como un mapa sensorial también que dice como, vení, yo, por ejemplo, cuando las personas dicen, yo ¿por qué siento que una relación de pareja es lo mejor del planeta y porque siento que las personas que están solas son tristes? ¡Boom! Huepucha, métase pues a rasgar el pensamiento. Entonces las personas solas son tristes, entonces no sé qué, entonces claro, entonces no sé qué, entonces yo qué hago para no vivir ese miedo, entonces cuántas cosas me enloquezco para poder sostener no sé qué, entonces para no verme triste, entonces qué pasa cuando no sé qué, y así todo el proceso, rascando, por eso decía, los pensamientos no necesariamente son hechos, son simplemente muestras de cosas aleatorias y random que uno tiene en esa cabeza desordenadas. ¿Qué hace un proceso de meditación? Por ejemplo, la gente que dice que el camino es la meditación, otros que la oración, no sé qué, todos estos estados que buscan aquietar la mente y poder darle un poquito de trámite a esos pensamientos, pedacito por pedacito. Entonces aparece un pensamiento, me estoy quedando sola, me voy a morir sola. Venga, espere, en la meditación, venga, lo que fue puta, a ver, ¿qué pasó? Usted porque está pensando eso, pero solas de qué, si mira todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Uno trata de esas conversaciones con uno mismo, reestructura ese pensamiento y aparece otro pensamiento. Uno sin plata no es nada en esta vida, hay que hacer plata como sea, venga, espere como sea, tampoco, porque tenemos unos valores, tenemos un propósito, hemos hecho las cosas bien, venga, tranquilícese, pase tranquilo. Y hay unos pensamientos que son como camiones atravesados y son muy grandes y ya son cosas más densas y uno dice, uy, a esto le va a tener que dedicar un poquito más de tiempo porque es una cosa muy gigante, pero vamos a darle, pues qué más importante que yo, pues sin sonar pues súper egocéntrico, pero muchas veces pues no veo nada más importante que ustedes, ¿sí me entienden? Pues lo que requiera, si yo me toque demorar un año de mi vida desmontando lo que monté en 30 años de inconsciencia, pues me demoro un año, que es un año versus 30 años de inconsciencia o versus 40 que me quedan de inconsciencia si no arreglo esto en un año. La gente tiene mucho pereza al proceso, pero vienen dos o tres años de su vida trabajando en ustedes mismos, trabajando en su propia autoestima, en su autoestima, sí, en su propia autoestima, en su autoestima, 2 o 3 años de su vida versus una vida conectados con ustedes mismos. Eso no es nada, estadísticamente no es nada, pero uno por una empresa sí la da toda, ¿sí me entienden? Uno por una empresa si llega, hace un proceso completo, si se parcha, si lleva un proyecto completo y le entrega 2 o 3 años a una empresa para que logren llegar a importar en Estados Unidos. Y con uno no tiene un proyecto que le pueda invertir 2 o 3 años. Bueno, en la empresa sí hay paciencia, ¿cierto? Y hay que meterle todos los días, hay que hacer un montón de cosas, y falta un papel, falta el otro. En el proceso de uno también debería ser así. ¿Qué tanta es la disponibilidad que yo tengo para aprender sobre mí y qué tanto me quiero entregar a ese proceso? ¿Cómo estamos? Es más o menos eso. Este concepto lo desarrollamos completamente ya en la próxima clase porque no me gusta como tocarlos por encima. Y aquí nos quedó faltando uno, que era, eso no tiene por qué ser así. Y se los quiero más o menos decir para que sepan. Uno puede meter esa frasecita en cualquier cosa. Esto que estoy viviendo, eso no tiene por qué ser así, breve.
a esto que estoy sintiendo, eso no tiene por qué ser así. Cuando usted se mete esa frase ahí, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ¿cómo puede ser? Como yo quiera. Pero usted es capaz de usted crear su realidad y crear su propia vida y sostenerla. Vamos a ver. Eso es lo interesante, mío. Por eso este videojuego, este juego, lo que sea, lo que cada uno de ustedes piensen, pues me encanta porque eso no tiene por qué ser así. ¿Cómo más podría ser? No es negación, no es evitación. Es un proceso de observar mi pensamiento, observar mi emoción, observar la reacción y mirar qué podría ser diferente. Inclusive irme, moverme, desapegarme, dejar esta relación acá, dejar este trabajo. Ay, es que qué horror tener que volver donde mis papás, Lu, porque eso no tiene que ser horroroso, no tiene por qué ser así. Bueno, donde mis papás, me parcho con mis papás, no sé qué, me dejo sostener un rato, como rico, engordo, me parcho y vuelvo y arranco, o miro otras cosas, o veo Netflix, o me vuelvo la tesa de la Rosa de Guadalupe. Son percepciones, todo. Estuvo muy fuerte el ejemplo. Cuídense un montón. Muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, chao. Gracias, feliz noche. Chao. Gracias a ti, chao. Gracias, Chao, Luisa, muchas feliz gracias. Chao. noche.